Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Leyendo este evangelio a las puertas ya de la Semana Santa, que empezamos mañana con el Domingo de Ramos. En lo personal, yo hoy ya salgo de misiones, seguramente muchos de los que nos están escuchando también. Empieza este momento importante de nuestra fe, importante de gracia, en el que Jesús, pues, una vez más vuelve a tocar al corazón del hombre. Y justamente en este evangelio quisiera referirme, o la reflexión que quisiera invitarte a hacer es: ¿qué pasaría por el corazón de Cristo en, pues justamente en estos momentos? Cuando tú contemplas externamente qué es lo que está pasando, pues ves que existe el consuelo de la amistad de un amigo que ha revivido, que Cristo lo ha revivido, de Marta, de María. Encuentras también a estos sumos sacerdotes y al Sanedrín, que están intrigados por la figura de Jesús, que tienen miedo porque el Imperio Romano los puede aplastar, y que a fin de cuentas, con todas las palabras, lo dice el Evangelio, resuelven llevar a cabo un asesinato. Y, y me imagino también a toda esta gente en el templo, esperando con la expectativa de: ¿va a venir Jesús? ¿No va a venir Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? La tensión se siente, ¿no? En el ambiente externamente, pues es complicado, un momento complicado. Pero como te decía, me gustaría pensar también qué pasaba por el corazón de Jesús en estos momentos. Y me imagino que había un montón de sentimientos. Primero, él sabía indudablemente que ya eran sus últimos días, ya estaba próxima su muerte, pero no solamente eso, eh, todo lo que conlleva. Primero, pues ese consuelo de la amistad de los amigos, ese también consuelo de esa fidelidad de sus apóstoles, que él por otro lado sabía que iban a caer. Ver a los hombres del Sanedrín que están decidiendo qué van a hacer con su vida, y también yo creo que el coraje o la frustración de decir: oye, no pude cambiarlos, no lo logré, no pude abrir las puertas de su corazón. Quizá con algunos sí, pero a fin de cuentas están decidiendo matarme y están decidiendo acabar con este mensaje y con esta vida. Y aunque pues obviamente no pasó así, yo creo que Jesús también a nivel humano se sentiría triste, no sé si desesperanzado, hasta con un cierto miedo, porque a fin de cuentas, pues cuando te acercas a la muerte te da miedo. Y, y luego piensas cuántas circunstancias hay, ¿no? El peligro, las decisiones humanas, las murmuraciones, los amigos que hablan, los enemigos también. Y todo eso estaría pasando por ahí, por el corazón de Cristo, observando desde su corazón todas estas situaciones, pensando: son mis últimos días.
¿Y qué va a pasar con todo esto que sembré durante 3 años, o más bien durante 33 años? Porque también, pues toda su vida oculta obviamente fue un trabajo de redención. Y me ponía a pensar, pues la verdad es que ese mundo en el que Jesús estuvo también no es tan diferente del mundo en el que estamos hoy. Es más, del día de hoy en tu vida, ¿no? Pienso, por ejemplo, pues seguramente también tienes la alegría o el consuelo de una buena amistad, de tu familia, pero por otro lado, pues también habrá problemas humanos con otras personas, habrá murmuraciones, habrá peligros, tendrás miedo. Y habrá decisiones humanas, también muy humanas, que se entrometen, ¿no?, en la vida. Y pensar que Dios, Cristo, ve todo eso también desde una perspectiva divina, desde la intervención de Dios en la historia. Es curioso cómo San Juan dice que Caifás, cuando dice que un hombre tiene que morir por todo el pueblo, dice que no lo dijo por él, sino porque estaba profetizando. En el fondo está diciendo, pues también en medio de todas estas situaciones muy humanas, muy aterrizadas, muy banales, está Dios en medio de tu vida, de esos problemas que traes ahorita, de que estás peleado con tu mamá o con tu papá o con tu hermano o con un amigo, en medio de esa tristeza que estás experimentando, quizá por la pérdida de un ser querido, o porque te enojaste con alguien que quieres, o porque ayer te dieron una mala noticia. Quizá también la gente habla y no habla de ti. En realidad, ese mundo que, como decíamos, es tan parecido al mundo en el que estuvo Cristo en ese momento, pues también es un mundo en el que a ti y a mí nos invitan a no perder la esperanza y a contemplar la acción divina que hay en medio de todo eso. Porque si perdemos esa visión sobrenatural de las cosas, estamos perdiendo nuestra identidad como cristianos. Estamos viendo el mundo como todo mundo lo ve, pero no como Cristo lo ve. Y como cristianos estamos llamados a ver al mundo como Cristo lo ve, porque eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que después nos hace enfrentar las situaciones humanas desde una perspectiva cristiana y desde una perspectiva divina. Esta Semana Santa, yo te invitaría pues a que lo vivas desde esa perspectiva. Y no es un lavado de cerebro, no es un engañarte. Es un ver las cosas desde la perspectiva de quien creó todo, de quien sabe todo y de quien te acompaña. Creo que esta también tiene que ser una Semana Santa donde nosotros acompañemos a Cristo. Él nos acompaña en medio de todas esas luchas, en medio de esos momentos tristes, alegres, gozosos, etcétera. Pues ahora es momento también de que nosotros lo acompañemos a Él en esta Semana Santa. Que sea una Semana Santa donde nuestro corazón también, en medio de todos esos sentimientos, sepa recurrir al Maestro, a Jesús, y que sea una Semana Santa, pues para estar muy cerquita de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Como les decía, yo creo que hay varios que los que están aquí escuchando que hoy se van de misiones o a lo mejor en estos días y van a hacer grandes pues obras de apostolado porque van a poder vivir esta Semana Santa. Igual, el que se queda en casa, pues tendrá tiempo para pues poder pensar, reflexionar, para orar. Pero en medio de una u otra situación o la situación que sea en la que estés, que sea una Semana Santa para acompañar a Jesús y que sea una Semana Santa que se viva muy desde el corazón, desde lo externo en la medida de lo posible y especialmente desde lo interno. Que sea una Semana Santa transformadora, que sea una Semana Santa que de verdad eh, nos haga enamorarnos de ese Dios que ha dado su vida por nosotros. Pues les encomiendo mucho a todos y que haya mucho fruto de este encuentro con Jesús, que no nos olvidemos que hay un Dios que nos lleva de la mano, que ha vivido todas esas situaciones humanas que yo he vivido y que esta Semana Santa también me dice, pues acércate a mí, acompáñame, ayúdame a vivir también este momento tan importante de mi vida. Pues que Dios les bendiga, soy el Padre Banibaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast que haría Jesús y me pueden encontrar en Instagram como @Padre Banibaldo.